Bueno, evidentemente son dos categorías. La primera categoría, la de creación de empresas, es iniciativas empresariales puestas en marcha a partir del 1 de enero de 2012 y que hayan destacado evidentemente por su proyección y el crecimiento que están teniendo, pero sobre todo por el nivel tecnológico o el nivel de posibilidades de desarrollo que pueden tener en el futuro. Es decir, el premio de creación de empresas se han presentado 51 iniciativas, creo que es una cantidad importante, el nivel ha sido muy alto. Ayer el jurado que se reunió en Cierval, le costó mucho elegir el ganador en ambas categorías, en creación 51 empresas, francamente, y después en trayectoria 21 empresas, y empresas que están ya facturando más de 5 millones de euros. O sea, empresas puestas en marcha a partir de 2008, algunas de ellas que están en 26 países. O sea, que creo que verdaderamente el nivel de participación de empresas en los dos premios financiados, tengo que decirlo, tanto por dos entidades financieras como son Ibercaja y el Banco Sabadell, ha sido muy grande la respuesta y la verdad es que nos vamos a llegar una agradable sorpresa esta tarde en el momento de la entrega, porque son dos empresas que verdaderamente son representativas de cosas, del potencial que la Comunidad Valenciana tiene cara al futuro. Bueno, yo siempre he dicho que los premios tienen tres componentes. En primer lugar, el tema de la parte económica, que siempre es importante, pero no debemos de olvidar la importancia de la imagen que trasladan de la empresa. Porque verdaderamente si una empresa ha sido premiada o ha sido finalista, tampoco solamente es premiada una, pero son tres los finalistas, verdaderamente esa imagen que trasladan hacia el exterior cuando difundimos esas empresas, para ellas es un prestigio. Les abre puertas a entidades financieras, a posibles ayudas. Y por último, para mí es muy importante y que las empresas olvidan, es que evidentemente para los equipos que trabajan dentro de la empresa es fundamental que digan, oye, debemos de ser buenos porque no lo reconocen fuera. O sea, yo creo que son los tres componentes que permiten que las empresas, y nosotros lo comunicamos de esta forma para que se presente el mayor número de empresas, y se han presentado empresas de las tres provincias, o sea, que hemos tenido un nivel de participación muy importante y queremos, bueno, y ahora vamos a hacer una difusión muy importante de ellas para que verdaderamente sea un gancho para que ellas puedan crecer en el futuro y tener mucho más contacto de los que tienen. Bueno, la verdad es que lo estamos intentando, lo cual ya creo que es una cosa importante, pero en fin, es decir, francamente los resultados están siendo buenos. Creo que a nivel español la Comunidad Valenciana destaca por ese incremento de iniciativas innovadoras en diferentes tecnologías y también en sectores tradicionales, pero partiendo de la innovación, lo cual estamos consiguiendo que ayudar a estas empresas a que crezcan y se desarrollen desde un punto de partida muy bueno, con lo cual las posibilidades de internacionalización son importantes y tenemos ejemplos magníficos en este sentido. Por ello, la Comunidad Valenciana está destacando por su nivel de internacionalización de nuestras empresas, y eso es algo que estamos trabajando todos por conseguirlo, y creo que es la punta de lanza de la Comunidad Valenciana. Bueno, la verdad es que el número de charlas y conferencias ha sido importante, son cerca de 50 conferencias. Creo que el nivel de asistencia ha sido muy bueno. Creo que se han tratado temas de mucho interés para no solamente el emprendedurismo, sino las pequeñas y medianas empresas, que creo que les puede permitir, si siguen los consejos que han recibido, poder desarrollarse y crecer. Y después creo que ha sido muy importante el tema de exponer una serie de prototipos, tal y como se han puesto en una historia, que nos dan la imagen de que como la Comunidad Valenciana están haciéndose innovaciones importantes que evidentemente no vamos a decir. Ayer mismo salía la noticia de que una empresa de Alicante iba a desarrollar un cohete que iba a lanzarse y iba a buscarse nuevamente el retorno para poder aprovecharlo. Eso es una cosa que la verdad, que en Alicante se plantee esto y sea una empresa alicantina que le han dado 750 millones de euros para esto, es una cosa muy buena. Pero en fin, yo diría que no solamente eso, sino que también en la zona de stands de empresas hay empresas que han expuesto temas muy interesantes, y el tema de networking que hemos conseguido entre todos los que han participado les puede permitir el haber intercambiado información, lo que aquí valoramos mucho. La gente viene aquí y lo que queremos es que se conozcan entre ellos, que intercambien tarjetas, que salgan de aquí diciendo, bueno, yo he entrado aquí y salgo con 15 tarjetas más de como vine. Con lo cual muchas veces se ponen a entrar proveedores o clientes que verdaderamente están a lo mejor a 50 kilómetros y a lo mejor están comprando esas mercancías, esos productos aquí a 500 kilómetros. O sea, creo que un evento como este lo que da lugar es a que mucha gente se conozca, y verdaderamente ese aprovechamiento puede dar lugar a frutos en el futuro muy importantes.